acercarnos delante de ti, pedir tu ayuda, Señor, que puedas usar tu palabra, usar, Señor, a este siervo, y que tú puedas transformar corazones a través del Evangelio de Jesucristo. Que tú, Señor, puedas guiarnos en arrepentimiento y fe a Cristo, y que el Evangelio de Cristo, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Que podamos aprender a evangelizar con los 10 mandamientos para honra y gloria tuya, para que muchas almas vengan al arrepentimiento y fe, y que ellos puedan conocer, Señor, quién eres tú, ese Dios verdadero y único, soberano, omnipotente, omnisciente, 100% sabio. Que puedan conocer, Señor, que diste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Que puedan conocer, Señor, quién eres realmente, y que no podamos ser engañados por humanismo, ni la psicología, ni el empirismo, ni ninguna, Señor, doctrina que no sea bíblica. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos que están escuchando a través del Facebook, a través de YouTube, y que tú puedas, Señor, trabajar también en sus corazones. Pero por sobre todo ayuda a mis hermanos que se han sacrificado para venir a escuchar tu palabra, han caminado, han manejado bicicleta o moto, Señor, se han preocupado los unos por los otros y están acá sentados. Ayúdalos, Padre, abre sus corazones de par en par para que tu palabra obre con poder, con pasión, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Y dame, Señor, como en el Antiguo Testamento, poder y pasión, como aquellos profetas del Antiguo Testamento, para poder ser la boca de Dios, para que pueda representarte, Señor, aquí en la tierra fielmente. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios, hermanos, nuestra iglesia ha ido creciendo, ha ido impactando Santa Cruz y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero es importante en este proceso entender que necesitamos un método bíblico para evangelizar, un método que pueda ser no humanista, sino un método bíblico, y existe un método bíblico para evangelizar, para que tú puedas compartir el evangelio a otras personas, para que el evangelio pueda fluir a través de las escrituras. Y ese es el método que el día de hoy vamos a aprender, para que tú lo puedas usar en el trabajo, donde tú estés, con los que te rodean. Y ese método, hermanos, se llama evangelizando con los 10 mandamientos, y justamente es el título del sermón del día de hoy. Ese es el método bíblico. Y vamos a ver más abajo cómo el Señor usa este método para poder evangelizar a sus oyentes. Hoy en día, hermanos, existen métodos antibíblicos, métodos humanistas, los cuales quizás tú y yo lo hemos aprendido en la iglesia en la que estábamos. Simplemente que van a las emociones y no realmente como debe ser, que vayan al corazón, a la mente a través de las escrituras. Por ello la preocupación como pastor de la iglesia, que podamos aprender este método, hermanos, para poder evangelizar. Nuestra iglesia debe seguir creciendo, nuestro sueño es que siga creciendo, mucho más, que Iglesia Bíblica Sola Escritura impacte Santa Cruz totalmente. Y vamos a trabajar para ello, vamos a orar para ello, y voy a pedir que ustedes también puedan orar para aquello. Pero sabemos que nuestra iglesia ha crecido gracias a los hermanos y a las hermanas que han ido evangelizando en su contorno, a otros amigos, a otras amigas, y como les he contado en un inicio, muchos de ellos han venido a la iglesia y están hoy en la iglesia, permanecen en la iglesia gracias a ustedes, y queremos que esta iglesia siga creciendo mucho más. Por eso es importante tener un método bíblico para evangelizar. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es la ley de Dios, la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque a ti no te guste. Así que vamos a aprender esto el día de hoy.
Miren, vamos al Salmo 119, versículo 97. Nuestro hermano ya al momento de dirigir leyó este salmo, sin embargo es bastante importante. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice el salmista en este salmo, el más largo de toda la Biblia, por cierto: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. El Salmo 119, versículo 97 dice: todo el día es mi meditación, tu ley, tu palabra. O el salmo que hemos cantado: sino que en la ley de Jehová está mi delicia, en la ley medito de día y de noche. Salmo 1. Aquel hombre será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La ley de Dios, hermanos, es bastante importante para nosotros. Muy importante, diría yo. La pregunta es: ¿amamos la ley de Dios como lo amaron los salmistas, los profetas, los hermanos que los antecedieron? Pues si hacemos aquello, aprenderemos a evangelizar. Si no, no vamos a aprender a evangelizar. Miren lo que dijo un pastor, Martin Lloyd, dijo: el evangelismo que limita a decir Dios tiene un plan maravilloso y lo presenta como un amigo, ofreciéndole una vida maravillosa sin convencerle de pecado y mostrarle la ley de Dios, eso no es evangelismo. El evangelismo comienza e inicia por la predicación de la ley. Por eso el salmista dice: cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación de día y de noche, en ella medito todo el día. Porque no sé, dice Martin Lloyd Jones, ¿cómo predicar la gracia si primero no les predico la ley? Es por lo que cuando evangelizamos, dice Martin Lloyd Jones, nosotros predicamos primero la ley y después la gracia. Por esta razón, dice, muchos círculos evangélicos tienen un evangelismo superficial, un evangelio superficial. El verdadero evangelismo siempre empieza por la predicación de la ley de Dios. Pero ¿cómo vamos a predicar la ley de Dios, hermanos, si no conocemos la ley de Dios? Cuando yo voy por las calles y pregunto: ¿conoces los 10 mandamientos? Tristemente muchos de ellos no conocen los 10 mandamientos. Pero cuando yo pregunto: ¿conoces una marca de celular? Me pueden dar una lista larga de marcas de celulares, marca de ropa, marca de tenis, marca de autos, marca de motos, marca de bicicletas. Pero cuando tú vas y les dices: a ver, dame de orden la ley de Dios, los 10 mandamientos de memoria, no saben muchos. Y hemos hecho esa práctica, hemos ido a la calle y les hemos preguntado si conocen los 10 mandamientos, y muchos de ellos no conocen. Pero saben, hermanos, es más triste porque dentro de la iglesia cristiana, aquellos que nos llamamos cristianos no conocemos la ley de Dios, no conocemos los 10 mandamientos, y por eso muchas veces no sabemos evangelizar. Si yo pregunto en esta sala: levanten la mano los que pueden decir de memoria los 10 mandamientos, ¿cuántos levantarían la mano? Y somos cristianos, muchos de nosotros, más de 2 años, más de 3 años. Así que voy a hacer ese ejercicio. Levanten la mano, porque al final me van a decir de memoria. ¿Quiénes pueden de memoria decir los 10 mandamientos? Levanten la mano. Ya, 2, 3, 4, de memoria. ¿Y dónde están los demás? ¿Cuántos años de creyente y no sabemos los 10 mandamientos? Pero si yo les pregunto: levanten la mano, ¿cuántos saben marcas de celulares? Levanten la mano. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué no podemos evangelizar bíblicamente? No conocemos la ley de Dios. Miren lo que dice John Bunyan en el libro El Progreso del Peregrino. Dice estas dos figuras, cristiano y fiel. Cristiano es un personaje en El Progreso del Peregrino y fiel es otro personaje en El Progreso del Peregrino. Cristiano dice: la ley fue quien me ató encima mi pesada carga. Fiel dice: si no hubiera sido por la ley, ambos nos habríamos quedado en la ciudad de la destrucción. Cristiano dice: entonces nos hizo un favor la ley. Fiel dice: sí, a pesar de eso nos hizo un favor grande, aunque no nos hizo de forma delicada. Cristiano dice: hizo el papel de tutor, nos mostró nuestra necesidad, fue quien nos llevó a la cruz de Cristo. Y hermanos, la ley hace eso. Nos humilla el corazón, nos muestra nuestro pecado y nos lleva a la cruz de Cristo. Pero si no sabemos la ley, es imposible poder evangelizar de una forma bíblica.
El salmo que hemos cantado recientemente, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová o la ley de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos o la ley de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová hace lo mismo. Es un salmo que hemos cantado, pero tristemente no aplicamos esto a nuestras vidas. En esta fila, por ejemplo, ¿cuántos de acá tienen más de un año de creyentes? ¿Quién tiene un año de creyente en esta fila y no conoce la ley de Jehová? En esta fila, ¿cuántos de acá tienen menos de un año de creyente? Ninguno. Acá, ninguno. Pero no conocemos la ley de Jehová. No conocemos los 10 mandamientos. Solo son 10, hermanos. Ni siquiera los 603 mandamientos. Amarás a Dios no es un mandamiento. Amarás a Dios no es un mandamiento. Puede ser el resumen de un mandamiento, pero no es un mandamiento. Miren en Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, haciendo referencia a los 10 mandamientos y a la Tanaj o la Torah, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley no salva, nunca fue su propósito. La ley más bien condena. No será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Quieres conocer tu pecado? Es a través de la ley, de los 10 mandamientos. Él es el que va a filtrar tu vida y te va a mostrar tu pecado. Jesús lo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. No, más bien he venido para cumplir. Mateo 5:17. Sin la ley, hermanos, no hay evangelio. Ahora, nosotros no somos antinomianos, ¿no? Aquellos antinomianos que no creen en la ley de Dios, que dicen que la ley era simplemente para el tiempo judío. No, nosotros creemos en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. No somos antinomianos, creemos en la ley de Dios. Creemos en las escrituras, creemos en la palabra de Dios. Pero es difícil evangelizar con los 10 mandamientos si no conocemos los 10 mandamientos y decimos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esos no son los 10 mandamientos. Pueden ser un resumen de los 10 mandamientos, pero no son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Simplemente citemos de forma rápida. Éxodo 20, lo que acabamos de leer. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza que está arriba en los cielos. Éxodo 24:6. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Por eso muchos hermanos, cuando no conocen la ley de Dios, ni siquiera vienen a la iglesia porque no conocen el cuarto mandamiento. Y les da lo mismo quedarse en casa o no, cuando hay obviamente movilidad, ¿no? Algunos están en casa porque tienen varios hijos y no pueden venir con ellos y caminar trechos largos. Pero algunos jóvenes por flojera se han quedado en casa porque no saben la ley de Dios, no han estudiado el cuarto mandamiento. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. No hurtarás. Éxodo 20:15. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, ni la criada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Ese es el 10º mandamiento. Todos esos mandamientos, los 10, hay que saberlo de memoria. Si somos creyentes más de un año, debemos saber los 10 mandamientos. Si no, ¿cómo estamos filtrando nuestra vida? La ley, hermanos, es muy útil. Los 10 mandamientos son muy útiles. Primero, es nuestro pedagogo, nuestro profesor, nos lleva a Cristo, nos muestra segundo nuestro pecado. Tercero, nos hace incapaces porque hemos roto uno a uno la ley de Dios. ¿Sí? Aún siendo creyentes, no nos acordamos del día del Señor. Por eso muchos no vienen a la iglesia.
Pero sobre todo, en cuarto lugar, nos guía a Cristo, nos muestra la cruz y nuestra necesidad. Así que, hermanos, la exhortación va por ese lado. Si somos creyentes más de 1 o 2 años, debemos conocer los 10 mandamientos de memoria, porque es la única forma, el único método de evangelizar bíblicamente. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Quizá alguien puede decir, pero pastor, está bien, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Les voy a mostrar un ejemplo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesús está usando los 10 mandamientos para evangelizar. Pero nuevamente, Jesús conocía bien los 10 mandamientos, conocía bien la Torá, conocía bien el Tanaj, conocía bien el Ketubim, el Neviim, conocía bien lo que era el Antiguo Testamento, porque para Jesús eso era su Biblia. Pero si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento y apenas conocemos el apéndice del Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, difícilmente vamos a poder evangelizar bíblicamente. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y pongan atención a lo que el Señor hace en su evangelismo. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora miren, ¿cuál fue la actitud de este joven rico? Ese es el título de tu Biblia, ¿verdad? Al salir, dice este joven, seguía su camino, vino alguien corriendo e hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué harías tú si alguien viene delante de ti y te dice, no sé, Andrés, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Hermano Vladi, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Y viene y te rodillas. ¿Qué le dirías? Dios tiene un plan maravilloso para ti. Recibe a Cristo en tu corazón. Haz esta oración conmigo, levanta tu mano. Miren lo que Jesús hizo. Este joven rico vino y se inclinó, arrodilló delante de él. Pero Cristo no le dijo, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cristo no le dijo, recíbeme en tu corazón. Miren lo que hizo Cristo. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Versículo 19. ¿Qué le dice? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Versículo 19, hermanos. ¿Qué le dice? Los que fuerte. Los mandamientos sabes. No le dice Dios tiene un plan maravilloso para ti. Recibe a Cristo, levanta tu mano. Nadie te está viendo, recibe a Cristo. No. Los mandamientos sabes. Y va a través de los mandamientos evangelizándolo o evangelizándole. Y mire, no adulteres. ¿Cuál es ese mandamiento? El 7º mandamiento. No mates. ¿Cuál es ese mandamiento? No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Ese mandamiento es el 10º. No defraudes. No codicies la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. El 5º, honra a tu padre y a tu madre. Ven ustedes aquí a Jesús diciéndole: Dios tiene un plan maravilloso para ti, querido joven. Ven y solamente recíbeme a mí y ponme en tu corazón y todo te saldrá bien, todo te irá bien. ¿Ven eso ustedes en Jesús? No. Los mandamientos sabes, joven, y debes cumplir esos mandamientos. Y si no lo has cumplido, debes darte cuenta que hay alguien que sí los ha cumplido. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. ¿Qué pasó con este joven? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven no era un neófito, este joven era un conocedor de la ley. Sí, los fariseos guardaban la ley, hermanos, pero solo guardaban la letra de la ley, no el espíritu de la ley.
Por eso Jesús le confronta con los mandamientos. ¿No has adulterado? No, pero en tu corazón, sí lo has hecho. Has mirado a una mujer que no es la tuya para codiciarla. Ese es el espíritu de la ley. Claro, ellos solamente tomaban adulterio como una acción física, pero Jesús le dice, no, basta que tú pienses en una mujer que no es la tuya, ya has adulterado en tu mente. Basta que te enojes con un hermano, un amigo o alguien, ya has matado en tu mente. Ese es el espíritu de la ley. Basta que robes en tu trabajo un tiempo, ya has hurtado a tu jefe. Y ellos solamente querían cumplir la letra de la ley. Ahora quiero que se den cuenta de una cosa, hermanos. Jesús primero usa la segunda parte de la tabla de la ley. La ley, los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. Los primeros 4 van dirigidos a Dios y los últimos 6 van dirigidos al prójimo. Jesús primero usa los 6 segundos de la segunda tabla de la ley. Primero le confronta con eso a este joven. De esa forma le evangeliza. Pero este joven fariseo le dice, yo he cumplido todo eso a rajatabla. Y Jesús dice, no estoy seguro. Miren ahora qué hace Jesús. Miren qué hace. Entonces, versículo 21, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme y toma tu cruz. Una cosa te hace falta. ¿Qué mandamiento está citando Jesús en este pasaje? ¿Qué mandamiento? ¿Con qué mandamiento le está confrontando Jesús a este joven rico? Con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, debajo en la tierra. Con el primero y el segundo mandamiento. ¿Quién era su Dios de este joven? El dinero, la riqueza. Jesús dice, ya que tú no has sido confrontado en tu corazón con los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley, te voy a confrontar con la primera tabla. Tienes un ídolo en tu corazón. Tienes un Dios en tu corazón que no soy yo, dice Jesús. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y luego sígueme. Miren cómo está confrontando Jesús a este joven con los 10 mandamientos. Ahora mira la respuesta de este joven. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, ¿qué pasó con este joven? Se fue triste. Porque ¿quién era su Dios? El dinero. Dicen los comentaristas que este joven era muy rico, exageradamente rico, y su riqueza, su dinero, era su Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, podemos tener un Dios en nuestro corazón, que no necesariamente puede ser una figura, no necesariamente puede ser una imagen, una estatua de yeso. Muchas veces puede ser nuestro dinero, la cuenta bancaria, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, puede ser una u otra cosa, nuestros estudios, nuestros títulos, nuestro pecado, nuestra borrachera, lo que sea. Puede ser nuestro Dios, y por eso no podemos dejar ese Dios, ese ídolo. Y debemos ser confrontados con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con los 10 mandamientos. Pero es difícil si no conocemos los 10 mandamientos. Jesús no le dijo, ven, yo soy el que voy a llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Muchos de nosotros creo que les diríamos eso, ¿verdad? Ven, yo voy a hacer el vacío que voy a llenar tu corazón. No, hermanos, cuando tú evangelizas, debes evangelizar bíblicamente, como el método bíblico lo dice. Y el método bíblico es con los 10 mandamientos, así como Jesús lo hizo con este joven. Por eso, hermanos, al momento de evangelizar, debemos recordar siempre esta frase: ley para el soberbio,
los 10 mandamientos, gracia para el humilde. No solamente le vamos a dar ley al soberbio, no solamente le vamos a dar ley al incrédulo, le vamos a dar también gracia, obviamente. Pero dice alguien, una ley quebrantas el corazón duro y orgulloso del impío, la ley humilla el corazón del soberbio y la gracia cura el corazón del quebrantado, el corazón del humillado. Nunca, hermanos, pero nunca debemos hacer al revés. No debemos ofrecer la gracia si antes no le debemos ofrecer la ley. No debemos hacerlo al revés. Primero es ley, después es gracia, porque la ley humilla el corazón del hombre. La ley le hace dar cuenta que es un pecador depravado que necesita un poderoso Salvador. Cuando evangelices, querido hermano, querida hermana, dale ley a aquel hombre o aquella mujer por amor a su alma, que vea su condición de pecado. Así lo hizo Jesús y así debemos hacerlo nosotros. Pero no vamos a poder hacer esto si no conocemos los 10 mandamientos. Santiago 4:6 dice, pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Jesús dice, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno, haciendo referencia a Romanos 3:10. Como está escrito, no hay ni siquiera uno bueno, ni uno justo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que Jesús hace es confrontar su corazón con los 10 mandamientos. No adulteres, 7º mandamiento. No mates, 6º. No hurtes, el 8º. No digas falso testimonio, el 9º. No defraudes, el 10º. No codicies. Honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿conocemos los 10 mandamientos? Por eso, hermano, nuestra iglesia evangélica tiene un evangelismo o un evangelio bastante diluido, porque no conoce la ley de Dios. No conoce la ley de Dios. Cuando nosotros evangelizamos normalmente, y siempre que lo hacemos, no queremos ofender el corazón de la persona. No le decimos que eres un depravado total y que vas a ir al infierno, no. Simplemente le decimos, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto, ¿me puedes regalar 3 o 5 minutos? Hacemos lo que Jesús hizo con el joven rico. ¿Me puedes regalar 3 o 5 minutos? Quisiera hacerte unas cuantas preguntas. Y esa persona va a decir, claro que sí, te regalo los 3 o 5 minutos. Muy bien. ¿Puedo hacerte unas cuantas preguntas? Por supuesto, te va a decir. ¿Alguna vez, puedes empezar diciéndole, usando la ley de Dios, ¿alguna vez tú has mentido? Y esa persona te va a decir, alguna vez, tal vez sí, unas mentiritas pequeñas, blancas, como dicen algunos. Pero no una mentira que haga daño a otra persona. Normalmente esa es la respuesta. Y tú le dices, ¿y cómo se dice a los que mienten? Y ellos te van a decir, mentirosos. Ah, muy bien. Se dice mentiroso, muy bien. ¿Alguna vez tú has robado? Le dices. Ahí ya medio que ellos van a dudar y te van a decir, no, nunca he robado. Ni siquiera un quinto a tu mamá o a tu hermano. No, nunca. Yo no puedo ser ladrón. Entonces tú tienes que decirle, ¿y cómo te puedo creer si me acabas de decir que eres un mentiroso? ¿Me están siguiendo, hermanos? Estamos usando la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, le decimos si alguna vez ha robado y al final va a decir que sí, que ha robado algo, aunque el tiempo de su jefe. ¿Verdad? Porque en sí lo hemos hecho. Y para hacernos parte de aquí de nosotros le decimos, yo también. Yo también. Porque es real. ¿Quién no ha robado en esta sala? ¿Quién no ha mentido en esta sala? Y al final le podemos dar otro mandamiento, cual sea. Normalmente yo uso el 7º mandamiento o el 10º mandamiento con los varones. Pero también le podemos decir, ¿alguna vez has codiciado la casa de tu prójimo? A la mujer de tu prójimo. Y normalmente ellos van a agachar la cabeza. Y le decimos, Santiago dice que cualquiera que rompe uno de los mandamientos se hace transgresor de toda la ley. Y tú has roto 3 de los 10 mandamientos. Si vamos uno por uno, estamos seguros de que has roto todos los mandamientos, al igual que yo. Esa es la ley, hermanos. Esa es la ley.
Y si al final esta persona no quiere ser convencida por la segunda tabla de la ley, le damos la primera tabla de la ley. Tienes un Dios que no es Jehová. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Y cuando hacemos eso, mostramos la ley, inmediatamente mostramos la gracia. Y le decimos, si un día estás delante de Dios, y Dios está ahí parado en el cielo, en la puerta del cielo, y te dice, Andrés, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? O Sebastián, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si has roto uno a uno mi ley, y te has degustado incluso al romper mi ley, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta, querido amigo o amiga? Si has roto la ley de Dios. Y inmediatamente, hermanos, le damos la gracia de Dios. Pero antes siempre hay que dar la ley de Dios. Humillar el corazón y ver que aquellos amigos o amigas han pecado contra Dios. Ahora, Jesús puso el primer mandamiento de forma explícita en este pasaje que hemos visto de Marcos. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? ¿Cómo empieza? No es amarás a Dios. ¿Cómo empieza? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Ahora es interesante, hermanos, el primer mandamiento empieza con un adverbio negativo. No. Ven cómo aún en el Evangelio y en el evangelismo primero debemos empezar por la mala noticia de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita después la buena noticia, que es un poderoso Salvador. Pero aún los 10 mandamientos inician con una negación adverbial. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es interesante que de los 10 mandamientos, 8 son negativos. Cuentan en tu Biblia si tú gustas. Las iglesias convencionales te dicen que tú no debes decir no. ¿Por qué? Porque eres negativo, no seas negativo, no tienes que ser tan negativo. Y bueno, ellos han aprendido eso de la psicología. Pero Dios, si lo vemos desde esa óptica, es un Dios negativo en ese caso. Aún en Génesis 2:17, antes de la caída, Él dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando vemos Corintios 13, dice, el que no tiene amor, el que no ama, el que no tiene envidia, etcétera, más de 11 negativos ahí. Siempre empezamos diciendo lo que es la mala noticia, para luego dar la buena noticia. ¿Qué quiere decir no tendrás dioses ajenos delante de mí? Esto, hermanos, es una prohibición del primer mandamiento que dice que no podemos adorar a cualquier otro Dios que no sea Jehová de los cielos, y no debemos fabricarnos un ídolo en nuestro corazón, quien se convierte en un Dios para nosotros. Esta frase muy conocida, Juan Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Y cuán real es, hermanos? Cuando yo hablo con los hermanos, con las hermanas, veo un ídolo que se levanta todos los días en vuestros corazones, y en el mío también. Y en el mío también. Hay un ídolo. Puedes llamarle, como en este caso del joven rico, el dinero, etcétera. Puedes llamarle lo que tú quieras. Y alguien puede preguntar, pero pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que tengo un ídolo? Hacia donde tú diriges o donde dirige tu corazón, en lo que creas, en lo que inviertas tiempo y en lo que estés más metido, ese es tu ídolo. Y saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento, los que rompían el primer mandamiento, los apedreaban, los mataban. Este joven rico debía ser apedreado. Mira lo que dice Deuteronomio 13:10. Deuteronomio capítulo 13, versículo 10. Deuteronomio 13,
versículo 10. Puedo leerles yo si gustan, directamente. Desde el 8 leamos. Desde el 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás aquel que te quiera llevar tras aquellos ídolos. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearán hasta que mueran, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué hacían con aquellos que rompían el primer mandamiento? Apedreaban. Ahora nosotros debemos evaluar nuestro corazón. Quizá tenemos un ídolo en nuestro corazón, un Dios en nuestro corazón que no es Jehová de los ejércitos. Y aún en medio de este aprendizaje del evangelismo con los 10 mandamientos, nos sirve para ver si hay un ídolo aquí en nuestro corazón. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier animal que esté en lugar de Dios y ocupe el lugar de Dios, ese es tu ídolo. ¿Y cómo vas a saber si vos inviertes tiempo en eso, esfuerzo más que en el Señor? Si eso es lo que te quita el sueño, si por eso te preocupas, entonces ese es tu Dios, o eso es tu Dios. Como en el caso del joven rico, el dinero. Pregúntate, ¿en qué depositas tu confianza? ¿O en quién depositas tu confianza? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿O en quién inviertes tu tiempo? ¿En qué estás pensando todo el tiempo y te quita hasta el sueño? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tu fuerza? Piensa un momento, hermano, porque muy posiblemente tú tengas un corazón idólatra. Nuevamente, no hay necesidad de que tengas un yeso aquí adelante. Tu corazón es una fábrica de ídolos. Y si no conocemos los 10 mandamientos, difícilmente vamos a poder filtrar aquello. Y muy difícilmente vamos a poder predicar el evangelio, porque no conocemos los 10 mandamientos. Hermanos, cuán vital es conocer los 10 mandamientos para poder predicar el evangelio, para evangelizar. Cuán vital es. Y si hay un ídolo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a otro ídolo, no puedes hacerlo. Solo puedes tener un Dios. Tu corazón no puede estar dividido con Jehová de los ejércitos y otro ídolo que tú tengas en tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo, querido hermano, hermana? Tu ídolo puede ser una casa, un auto, puede ser una esposa, un esposo, cosas materiales, pueden ser tus mismos amigos que te llevan de mal en peor, pueden ser los vicios como el alcohol, la bebida, la droga, puede ser tu misma pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposo, puede ser tu misma familia, tus hijos, tus padres, hermanos en la sangre, puede ser tu trabajo, puede ser tu título académico, pueden ser tus hobbies como el fútbol, el gimnasio, la natación, el deporte, las películas, los actores de telenovela, los futbolistas, los barberos, aún tu propio cuerpo. Tu mismo cuerpo puede ser un ídolo. La música, uno mismo, el egocentrismo. Y la lista puede seguir más y más. Y tú puedes aumentar a esta lista si quieres tu ídolo. Dice Thomas Watson, la síntesis del primer mandamiento es que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle la prioridad por encima de todos los seres creados y de todas las cosas creadas. Quienes no estén dispuestos a ser gobernados por la ley de Dios, los 10 mandamientos, tampoco tendrán jamás el evangelio verdadero para ser salvados. No van a tener jamás el evangelio si no están dispuestos a ser gobernados por la ley de Dios. No importa si es en el evangelismo,
pues en el cristianismo, una vez ya salvados. Mateo capítulo 12, veamos un segundo ejemplo. Mateo capítulo 12, ya vimos el mejor ejemplo, Jesús usando los 10 mandamientos con este joven rico, usando el primer mandamiento específicamente. Y saben, hermanos, podemos hacer una serie de sermones usando en la Biblia el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el 10º en las Escrituras. Hay muchísimos ejemplos de cómo se usa la ley de Dios para el evangelismo, para confrontar con el pecado. Tan vitales, hermanos, los 10 mandamientos, y tan triste es que nosotros como creyentes no sepamos los 10 mandamientos. Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Evangelizando con los 10 mandamientos. Cómo usar la ley por los discípulos de Jesús, después de haber visto ya cómo se usaba, cómo usó Jesús la ley. La mujer de Herodes rey, dice Mateo 12, 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué mandamiento está usando Juan el apóstol? O Juan el Bautista, perdón. ¿Qué mandamiento? Vamos, hermanos, ¿qué mandamiento? No te es lícito tenerla. ¿Cuál es ese mandamiento? No es 10º. Tiene que ver con el 10º. ¿Cuál es el 7º? No cometerás adulterio. Porque esta mujer era esposa ¿de quién? De su hermano. Y Juan le dice: no te es lícito tenerla. ¿Por qué? Porque la ley dice: no cometerás adulterio. Está citando el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Miren cómo los apóstoles, los hombres de fe usaban los mandamientos para evangelizar y confrontar el pecado. El 7º mandamiento: no te es lícito tenerlo. Versículo 5, en el mismo pasaje. Y Herodes quería matarle, pero tenía miedo al pueblo, o temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Aún Herodes temía a Juan porque era ¿qué? Y profeta en el Antiguo Testamento era la boca de Dios, aquel que venía de parte de Dios. El profeta era aquel que predicaba la palabra de Dios, lo que hoy en día hacen los pastores bíblicos: predicar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios. Herodes tenía miedo porque Juan era ese profeta, que el pueblo lo respetaba porque predicaba la palabra de Dios, explicaba la palabra de Dios. Pero ¿qué quería hacer Herodes? Matarle. ¿Qué mandamiento estaba rompiendo? El 6º mandamiento: no matarás. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en el plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué mandamientos se pueden ver aquí? El 7º: no cometerás adulterio. Luego, el 6º: no matarás. Y el 10º, ¿cuál sería? No codiciarás la mujer de tu prójimo. 3 mandamientos han roto. Y esos 3 mandamientos Juan el Bautista les confronta tanto al rey Herodes, y como también al tetrarca Herodes, como también al pueblo. Imagínense, hermanos, y podemos ver así ejemplo tras ejemplo de cómo Dios
permite que Jesús mismo y todos los apóstoles, los discípulos, usen la ley de Dios. Por eso el pastor Spurgeon dijo una vez: solo al imitar el método del Señor Jesús de evangelismo y sus discípulos, nos volveremos sabios para ganar almas. Este es el método, hermanos, que la Iglesia Bíblica Sola Escritura tiene: los 10 mandamientos y evangelizar a través de ellos. Y Spurgeon decía: solo este método, y a través de este método que Jesús mismo usó, los discípulos usaron, nos volveremos realmente sabios para ganar almas. De otra manera, no podremos ser sabios para ganar almas. Lo mismo pasó con este otro ejemplo, Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, la mujer en el pozo. ¿Ustedes recuerdan esta historia? Jesús aquí hablando con ella. ¿Qué mandamiento está usando Jesús con la mujer samaritana? Vamos a leer un poco. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no había bautizado sino sus discípulos, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Le dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, como yo, siendo yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, dice, y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: ve, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué mandamiento está usando Jesús? Séptimo mandamiento. ¿Ven cómo está evangelizándole a la mujer samaritana? Usando el séptimo mandamiento. Y terminemos con este último ejemplo. Romanos capítulo 2, versículo 21. El evangelismo con los 10 mandamientos está a lo largo de toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que no menospreciemos la ley de Dios, ni los mandamientos. Dice Romanos 2:21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué mandamiento está rompiendo en Romanos capítulo 2, versículo 21 el apóstol Pablo al evangelizar a los judíos y a los gentiles? Primero habla para los judíos, porque ellos pensaban que eran hijos de Abraham y iban a ser salvos de cualquier manera. Y luego a los gentiles dice: ustedes no por ser gentiles van a ser salvos también. Necesitan entender el evangelio, y para entender el evangelio deben entender primero la ley. Y a los fariseos les dice lo mismo: están en el mismo grupo, se van a ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Miren,
¿Qué mandamientos hay acá? El octavo mandamiento. No hurtarás. Después, séptimo mandamiento, no adulterarás. Segundo mandamiento, no tendrás ídolos, no cometerás sacrilegio. ¿Qué más? El tercer mandamiento, no hagas infracción a la ley, no deshonres a Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ustedes pueden ver y podemos seguir, tengo más ejemplos, podemos seguir. Y a veces tomamos el nombre de Dios en vano, ¿no? Cuando decimos, pucha, cuando nos golpeamos el pie o cualquier cosa, Diosito. Y sin saber tomamos el nombre de Dios en vano. Hermanos, la ley de Dios, los mandamientos, especialmente los 10 mandamientos, son vitales para nuestra vida como cristianos. Pero son vitales por sobre todo para evangelizar a las personas que nos rodean. Esta iglesia debe seguir creciendo. ¿Y saben por qué? Estos 10 mandamientos nos llevan a la cruz de Cristo. Solamente la ley de Dios nos lleva a la cruz, porque realmente nos hace ver nuestra necesidad de un poderoso Salvador, de Cristo Jesús. Si no es la ley, hermanos, no podemos realmente conocer la gracia. Cuando conocemos la ley es que la gracia realmente es significativa para nuestras vidas. Cuando vemos la ley, observamos la ley, filtramos a través de la ley nuestras vidas, realmente vemos la gracia de Dios. Cómo es que Él nos ha salvado de los pecadores que éramos, que habíamos roto tantos mandamientos. Es la ley nuestro pedagogo que nos lleva a Cristo, que nos muestra a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo es que no podemos memorizar la ley, los 10 mandamientos? Pero sí podemos memorizar marca de autos, marca de celulares, marca de tenis, marca de ropa, marca de otras cosas. Es más, podemos memorizar el número de celular, ¿verdad? De carnet, pero no los 10 mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos una deficiencia al momento de evangelizar. No podemos evangelizar, no sabemos cómo hacerlo bíblicamente, porque no conocemos la ley de Dios. Si conociéramos la ley de Dios, no tuviésemos miedo siquiera evangelizar. Porque allí está la forma de evangelizar, el método está aquí en la Biblia, en las Escrituras. No hay dónde perderse. Hoy en día hay muchos métodos de evangelismo, pero ninguno son bíblicos. Solamente este de los 10 mandamientos. Así que quiero animarles, hermanos, a que sigamos evangelizando, porque gracias a eso es que esta iglesia ha crecido. Pero evangelicemos como es bíblico o de forma bíblica con los 10 mandamientos. Y para eso debemos memorizar primero los 10 mandamientos. ¿Sí? Debemos memorizar los 10 mandamientos. Y al momento de mostrarles su pecado, inmediatamente mostrémosle la gracia, el evangelio, la cruz. No simplemente la ley los va a condenar, los va a humillar, les va a mostrar su pecado, pero hay que mostrarle después la gracia de Dios, el evangelio, la cruz de Cristo. Vino alguien para pagar todos los pecados que tú has hecho, todas las rupturas que has hecho en la ley de Dios, y ese es Cristo Jesús. Él cumplió la ley perfectamente, cabalmente, completamente, enteramente, y gracias a Él podemos hoy vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Ganemos almas, hermanos, para la gloria de Dios, para el evangelio, para que esta iglesia siga creciendo mucho más, pero aprendamos a evangelizar bíblicamente, no de otra manera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, porque en ella encontramos vida eterna. Gracias por dejarnos tu ley. Ella es perfecta, que convierte nuestras almas. Gracias, Cristo, por morir en una cruz para salvarnos de la condenación, de la ira venidera. Gracias, Señor, por aquello. Y oramos para que nuestros corazones puedan apegarse a tu ley,
que podamos, Señor, con la gracia tuya, aprender de los 10 mandamientos y filtrar nuestras vidas como creyentes a través de los 10 mandamientos, pero también podamos usar los 10 mandamientos para evangelizar de forma bíblica. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén.